Entonces yo me dedico a medir el riesgo de incumplimiento de pago y puedo observar cómo las personas buscan endeudarse y luego tienen un montón de problemas para pagar, ¿no? Y principalmente pasa en la base de la pirámide de nuestro país, que es una gran proporción de la población. Depende cómo utilices esa deuda, si te va a generar un problema o si te puede generar más bien un beneficio, ¿no? O sea, en sí las deudas no son malas, sino la razón por la que te endeudas, sí. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en un episodio más de Los Fuera de Serie. Tengo una invitada que les va a encantar y también como propósitos de inicio de año, que era parte de lo que les venía diciendo, que normalmente cuando empieza el año es un ciclo nuevo y tenemos la energía, las ganas, el deseo de hacer algo diferente a lo que dejamos de hacer el año anterior. Y ellas, Jazz Finanzas. Yasmin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Sí. Yo también estoy encantado de que estés aquí. La verdad, desde hace tiempo te quería invitar. Y luego cuando empezaste el proyecto de... Me quedo conmigo. Bueno, desde ahí ya te veía, pero cuando el tema es de las finanzas, yo dije, pues es un tema... La verdad es un tema muy chingón, está muy padre, porque muchas personas no sabemos manejar nuestros recursos. Y yo dije, es el momento y la oportunidad, ahorita que estás empezando ese proyecto, pero además llevas mucho tiempo en el tema financiero, Sí, ¿no? ya un montón de años. Llevo más de 15 años en el sector financiero, en diferentes áreas, pero sí, siempre en este sector. Oye, y platícanos, ¿de dónde eres? Yo soy de Puebla, vivo en Cholula, hace muchos años que vivo ahí, prácticamente toda mi vida, pero sí, soy poblana. Oye, pues te conozco hace muchos años y precisamente como dices, en el tema financiero, ¿por qué te metes a esta parte del tema de los dineros, de ver el flujo de efectivo? ¿Cómo está? ¿Cómo nace tu amor por esto? Pues, bueno, en particular este proyecto de Jazz Finanzas, la verdad es que hace mucho tiempo, como bien dices, estoy dentro de la industria, bueno, dentro del sector financiero. Y algo que particularmente he hecho los últimos 15 años es estar en una empresa que otorga créditos personales, ¿no? Entonces yo me dedico a medir el riesgo de incumplimiento de pago y puedo observar cómo las personas buscan endeudarse y luego tienen un montón de problemas para pagar, ¿no? Y principalmente pasa en la base de la pirámide de nuestro país, que es una gran proporción de la población. Hay un paréntesis, está interesantísimo, ¿eh? Te voy a decir porque yo he escuchado gente, pues, vaya, de recursos, empresarios, que hablan del amor por las deudas, porque las deudas les permiten crecer. Exacto, ok. Y entonces, en la base de la pirámide, como bien mencionas, esto no funciona de manera tal. No. Los liga, los ahorca, etcétera. Porque sí, y la diferencia principal es que es el tipo de deuda que tú tienes, ¿no? O sea, un empresario generalmente va a tener un tipo de deuda buena, por así decirlo, porque va a invertirla para generar más activos. Pero la base de la pirámide generalmente está pidiendo esos créditos para salir de emergencias, ¿no? Entonces lo que cambia es el propósito. Exactamente, sí. Depende cómo utilices esa deuda, si te va a generar un problema o si te puede generar más bien un beneficio, ¿no? O sea, en sí las deudas no son malas, sino la razón por la que te endeudas, sí. Oye, pero bueno, regresando a los inicios, ¿por qué tú quisiste estudiar? ¿Actuaría? Ajá. Bueno, yo soy actuaria, qué bueno que me dices. Yo soy actuaria y tengo una maestría en dirección y mercadotecnia. ¿Por qué quise estudiar actuaría? Porque me encantan los números. O sea, desde siempre para mí los números son como negro-blanco, ¿no? Tienes el número y puedes tomar una decisión porque ahí está el argumento y no hay más que pensar ni redondear. Es muy claro, ¿no? Y la verdad es que siempre tuve como esa facilidad con los números. Había otras cosas que se me complicaban más y los números eran algo que me divertía, que además no me tenía que aprender un montón de teoría, sino que con la lógica podías resolver muchos problemas, ¿no? Entonces, como que a mí los números siempre
me han llamado la atención, me han gustado. Hay personas que de repente dicen, oye, qué complicado estudiar números. Para mí ha sido todo lo contrario. Si, por ejemplo, me hablas de leyes o de, no sé, abogados y todas esas cosas que se tienen que aprender, un montón de cosas, para mí eso es mucho más complicado que manejar números, por ejemplo, ¿no? Oye, eso que dices está bien padre, porque además, en la vieja usanza de la educación, el tema de hablar de números era complejo, era doloroso, era sufrimiento. Y creo que no supimos o no se supo, no había la forma de transmitir este amor por los números, que además los números están en todos lados. Exactamente. Desde una pieza de arte, una figura, un juguete, una producción, los números es todo. Sí. Pero no lo comprendemos hasta que a lo mejor estás como en tu situación, en tu caso, donde dices, pues es todo y esto está súper fabuloso y le voy a dar rienda suelta a mi creatividad con el tema de los números y lo que me gusta, ¿no? Sí, mencionas algo muy importante. O sea, los números están en todos lados. Creo que de repente nuestro sistema educativo nos empieza a meter muchos temas complejos, pero realmente si pensamos, están en todos lados, ¿no? O sea, tú quieres ir a comprar algo al súper, pues están ahí los números. Y tienes que hacer sumas, restas, multiplicaciones, porque son necesarios para la vida en general, ¿no? Pero sí, me gustan mucho los números. Oye, entonces me voy a meter a estudiar esto porque me identifico, sí, ya de entrada. Sí, me gustan, porque además actuaría era una cosa rara, ¿no? Yo cuando yo escuché la palabra actuaría fue como, ¿cómo es eso? Cuando iba a estudiar de la prepa a la uni, me gustaban los números, pero no me gustaba la física, ¿no? Okay. Entonces, como que decía, sí me gustaría estudiar una ingeniería, pero las ingenierías tienen física y eso no me gusta. Y cuando empecé a escuchar el tema de actuaría, yo tengo un primo que es actuario, dije, ¿qué es eso? Y cuando me empezaron a explicar que tenía que ver con temas de probabilidad, de estadística, de números, ¿no? Yo dije, eso me llama la atención. Quiero investigar un poquito más. Y al final la actuaría nace como una forma, en Inglaterra, como una forma de calcular la probabilidad de que los barcos mercantiles se hundieran o que fueran asaltados por piratas. Y entonces, cuando empezaron a ver ese tipo de siniestros, dijeron, bueno, ¿cómo empezamos a medir esos siniestros? ¿Y qué tendríamos que hacer para poder asegurar esos barcos, ¿no? Para asegurar que la mercancía llegue o que si pasa algo, pues las personas que envían esos materiales no se queden en ceros, ¿no? Y entonces empezó a construir todo este tema de seguros, primas, etc. Observar y medir. Y ahora la evolución de la actuaría, pues ya está en muchos lados. O sea, la actuaría está en las finanzas, está en los seguros, está dentro de la empresa en donde estoy, está en mercadotecnia, ¿no? O sea, se ha ido diversificando muchísimo. Y se me hace muy, muy, muy interesante, que está relacionado todo con números. Oye, y cuando, bueno, ya empieza tu carrera profesional para el tema de la actuaría y los números, ¿cómo tú empiezas a vivirlo? O sea, ¿tuviste algún primer fracaso financiero que dijiste, no, ya me quedé sin lana, o ya invertí en este negocio y ya valió madre? ¿Cómo es que tú dices, creo que esto me puede ayudar a no solamente aprender en mi propia vida, sino además también lo puedo enseñar? Es muy interesante tu pregunta. Fíjate que yo siempre he sido una persona que crecí en un contexto y toda la relación que tenemos con el dinero y cómo nos comportamos con el dinero tiene que ver con nuestro contexto familiar y lo que observamos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces yo estuve en un contexto en donde había recursos muy limitados, pero sí era muy importante no estar endeudado, ¿no? A mi mamá odiaba las deudas, no le gustaban y siempre estaba pagando puntualmente. Entonces es algo que tú observas y que al final te nutre, ¿no? Claro. Entonces siempre fui una persona que tenía pocos recursos, incluso en la universidad tuve una beca, ¿no? Y literal tenía mis 10 pesos del autobús para ir y para regresar, o sea, no había más. Pero nunca estuve endeudada, o sea, como que el endeudamiento para mí era... no, o sea, algo muy negativo. Y justo cuando estaba en la universidad, con esa historia de los 10 pesos del autobús diario, yo dije, ¿qué tal si en lugar de estar pagando el autobús, me compro una bicicleta
y la sacó a meses sin intereses. Fue la primera vez que yo dije, pues a lo mejor aquí sí me puedo endeudar sacando una tarjeta. Saco una bicicleta a meses sin intereses y en lugar de pagar esos 10 pesos de mi autobús, pues entonces mejor junto eso y pago la mensualidad de la bicicleta. Y ya fue la forma en la que me hice de mi bicicleta. Y entonces ya dejé de utilizar como, pues sí, el dinero para el autobús, ¿no? Y ahí como que empezó a llegar a mi cabeza pues entonces las deudas no son tan malas. La tarjeta de crédito, si la usas bien, porque al final pues era como un préstamo a meses sin intereses, entonces pues realmente era un préstamo gratis, ¿no? Si lo pagaba bien. Si lo utilizas bien ese servicio financiero, ese producto financiero, entonces pues puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí me empecé como a meter un poco, fueron mis primeros o mis pininos de hacer o tener acceso a un producto financiero. Y como a mí no me gustaba estar endeudada ni tener como retrasos ni nada, yo pagaba puntual el total cada mes, ¿no? Entonces me empecé a ser muy organizada como en ese tipo de productos. Oye, te iba a hacer esa pregunta y te me adelantaste. Que si en tu familia se hablaba de dinero o el dinero terminaba siendo un terror o un tabú, porque eso pasa en muchos hogares. Y bien mencionas, ¿no? Cuando estás en este negocio del tema crediticio, te das cuenta que muchos de tus clientes delegan como una batuta casi solemne el negarse a salir y pagar, y le dices al hijo, dile que no estoy. Y el hijo crece con esa misma dinámica de vida y el día de mañana que se endeude va a hacer lo mismo, va a replicar el mismo comportamiento. El mismo modelo. O sea, no se hablaba de dinero. Prácticamente lo que aprendí fue observando los comportamientos. Lo que sí tenía claro es que los recursos eran limitados y que no le gustaban las deudas a mi mamá, ¿no? O sea, eso fue como lo que yo observé y lo que yo aprendí en casa. Sí había también, creo que en general, y creo que muchos latinos tenemos ese concepto de que el dinero es malo, de que las personas que tienen dinero son malas o son corruptas o obtuvieron esos recursos de forma, no sé, no adecuada, perjudicando a otras personas. O sea, sí creo que en términos generales hay una cultura, ¿no? Las novelas que veíamos hace tiempo, cómo pintaban a la gente que tenía dinero o los ricos, siempre eran como codos, malvados, ¿no? Le hacían algo malo al pobre, etc. Entonces sí creo que en términos generales hay un tema complicado de esa relación con el dinero, de si tienes mucho dinero es malo, y eso es algo que a mí me ha tocado ir deconstruyendo poco a poco, porque sí creo que ese tipo de mentalidad te acerca o te vincula con la escasez. ¿Por qué? Porque tú mismo te bloqueas en el sentido de decir, ok, entonces si tengo más dinero, soy alguien malo. O si tengo más dinero, entonces estoy haciendo algo que no es correcto. ¿Sí me explico? Bueno, eso que tú dices estoy totalmente convencido, pero también hay otra cosa que sucede alrededor de la gente que empieza a tener dinero. Y eso lo he visto con otras personas y yo lo viví. Okay. Cuando empiezas a tener dinero, o sea, fuera de tus finanzas y fuera de que seas administrado, mal administrado, como sea, empiezas a tener recursos, empieza a haber mucha gente alrededor que te empieza a señalar, a estigmatizar, ¿no? Y que tiene que ver con esta cultura, este paradigma. Exactamente, pero entonces ya no solamente es el que evoca el mensaje o el que dice o el que señala, sino cuando esto pues empieza a caerte casi como una maldición, porque la gente piensa que porque tienes dinero pierdes humildad, pierdes el piso, eres engreído y hay mayor facilidad de que te roben dinero o tomen dinero de tu negocio porque dicen, pues no le costó. O cosas como, si por mí tiene, o sea, mi trabajo ha hecho que este güey tenga dinero. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces termina siendo un tema no solamente del que está no teniendo recursos, sino el que empieza a tener también, sí, claro. Sí, sí se vuelve complicado. Y creo que, al final toca, afortunadamente en la vida me he encontrado con todo tipo de personas
en todo tipo de niveles socioeconómicos, ¿no? Entornos, ambientes. Siento que, sí. exacto, que tenemos que romper ese paradigma porque no porque tengas dinero significa que eres malo. Puedes ser alguien con buenas intenciones o con malas intenciones, con dinero y sin dinero, claro. ¿no? Y tenemos que empezar como a separar eso. A mí afortunadamente me ha tocado convivir con personas que tienen muchos recursos y de verdad observas la sencillez, la humildad, el buen trato que tienen, la educación incluso, y te das cuenta que ese paradigma pues no necesariamente es correcto, ¿no? Pero claro, venimos arrastrando eso en esa cultura que es bien difícil cambiar ese mindset, ¿no? Pero bueno, ese es como un poco el contexto de lo que yo aprendí en casa y lo que yo escuché en casa, ¿no? Y luego te digo, empecé como a tener mi primera experiencia con productos financieros de esa forma. Siempre he sido muy puntual porque otra vez me dan terror las deudas. A mí no me gusta estar endeudada, ¿no? Eso creo que es algo pues que estuvo muy a mi favor porque sí observo que hay muchas personas tienen el comportamiento diferente, ¿no? O sea, empiezan a tener una tarjeta de crédito y la empiezan a topar y luego empiezan a pagar el mínimo y ya sabemos que eso se vuelve una bola de nieve de intereses y como que hay personas que tienen este concepto de, este dinero es gratis, ¿no? Entonces voy a utilizar todo lo que tenga en esta y ahora voy a sacar otra tarjeta y también la voy a topar y ahora voy a sacar otra y también la voy a topar y creen que pagando los mínimos pues ya está todo bien, ¿no? Bueno, creo que ahí viene el precepto. Antes de eso pasa, o creo, a lo mejor no me dejarás equivocarme, que la gente empieza a ganar más y empieza a gastar más, pero empieza a vivir peor. Porque entonces los 10 pesos que antes ganaba le alcanzaban para X o Y. Uh-huh. Y es muy bueno y es trabajador, o ya su negocio vendía 10 tortas, ahorita vende 30 y empieza a tener más ingresos. Y entonces pues, empieza a comprar más ropa, gastos ociosos, más ropa, más zapatos, más reloj, más aquí, más allá. Y resulta que entonces ya vienen estos productos financieros, las tarjetas, que yo creo que no son malas, al contrario, son buenas y se les da buena utilidad. Sí. Y después, entonces, pues ese dinero que le permitía gastar en ir a un restaurante, en ir a comprarse otros zapatos, pues ya es pagar interés, luego más interés y luego terminan viviendo peor. ¿A qué crees que se deba eso? Sí, hay un tema psicológico de que cuando tú ganas más, entonces empiezas a... Es más, aunque ni siquiera hayas ganado más, pero tú crees que vas a ganar más, o sea, va a venir el incremento de salario, ¿no? O va a haber un bono adicional. Todavía ni siquiera tienes esa cantidad en tu mano y psicológicamente tú crees que ya puedes acceder a un estilo de vida más alto. Entonces, justo pasa eso, ¿no? Lo que tú dices, que tengo un poquito más y yo creo que ya soy rico y entonces puedo empezarme a meter en otro tipo de problemas, ¿no? Puedo empezar a gastar más, endeudarme más, pero justo este problema pasa porque no tenemos claridad de ese ingreso para qué me alcanza, ¿no? O sea, simplemente es como una idea de voy a tener más, pero no mido cuánto más y empiezo a gastar mucho más de lo que realmente está llegando. Entonces, por eso es tan importante y conocer tus números. Y los números más básicos, el más básico que tienes que conocer es cuánto ganas. Y estoy convencido que debe de estar acompañado de disciplina emocional. Sí. O sea, tener la voluntad de que aunque hay algo que ya te enamoraste, que lo viste bonito, sea la chamarra, el accesorio, decir, hoy el recurso que tengo no me permite, hoy no lo voy a comprar, no me voy a endeudar, no lo voy a hacer. Porque también eso pasa, o sea, también sabes o estás consciente que estás ralito en lana, pero en esta fe involuntaria de decir, lo voy a poder pagar. Y vas el universo proveerá, ¿no? Sí. Y a lo mejor sí, pero hay que tener cuidado con eso. Sí, la verdad es que sí es un punto muy importante el saber cuánto ganas y saber cuál es tu
nivel de vida que puedes tener con eso que ganas. Si no tienes claridad en eso, entonces cada vez que se aparezca, como tú dices, algo atractivo, destinas tus recursos hacia esa parte, ¿no? Entonces, tienes que empezar por saber cuánto ganas y de ahí definir cuánto o cómo vas a distribuir ese ingreso para un estilo de vida al que te alcanza, ¿no? Y por ejemplo, para poder distribuir eso, hay muchas fórmulas y depende de cada persona, pero una de las más utilizadas es ese ingreso, 50% lo tienes que destinar a tus gastos fijos, o sea, para sobrevivir, literal, ¿cuánto tienes que gastar? Máximo el 50% de ese ingreso, ¿no? O sea, como dicen, amarrarse la tripa. Sí, o sea, tienes que ver con eso si ganas 10,000 pesos, 5,000 pesos tienen que ser ya para poder madre, sobrevivir. hartos. La segunda parte es, necesitas tener un porcentaje de ahorro, ¿no? Para gastos de emergencia y sí, futurizar, ¿no? Exactamente, o sea, tienes, sí por lo menos, tienes que tener yo recomendaría un 30%, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas tener un 10% para inversiones a futuro o ahorros a futuro que te van a permitir vivir de eso cuando ya no puedas trabajar. Otro 10% que se va a ir a ahorros que tengan que ver con tu fondo de emergencia o una vez que ya terminaste tu fondo de emergencia para otro tipo de cosas como el viaje, el coche o cosas que te quieres comprar en un periodo más o menos de, no sé, 1 a 5 años, ¿no? Y luego el otro 10% pues lo puedes destinar como a otro tipo de inversiones para ingresos pasivos, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya llevamos el 80%. Y el otro 20% que te queda, a ese sí, te lo puedes gastar en lo que tú quieras, okay, ¿no? O sea, tampoco se trata de me voy a limitar a solamente vivir con lo mínimo indispensable, sino que también tengas una parte de ese ingreso. Para el disfrute de la vida, digamos. Exacto, pero si yo tengo 10,000 pesos y mi 20% es para mi disfrute, entonces tienes 2,000 pesos al mes para tu disfrute. No 3,000, no 4,000, no 5,000, no 10,500 agregando las tarjetas de crédito, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy importante saber cuánto ganas, porque de ahí partes para definir esos objetivos. Bueno, ahí viene otro problema también bien interesante, porque muchos sabemos cuánto ganamos y cuando nos pagan a la quincena o a la semana, vamos a la mitad de la quincena o a la mitad de la semana y ya no tenemos ni un pinche peso. Y entonces muchas recomendaciones es apunta cada gasto que hagas, sí, ¿no? Y entonces ahí viene otro pedo, ¿no? Hay aplicaciones, ¿no? Yo más o menos lo tengo en la mente. Cuesta trabajo, pero tengo buena memoria. Pero mucha gente no se da la tarea de arrastrar el lápiz, porque hay que arrastrar el lápiz. Es decir, gano 10,000, 5,000, 11,000, 50,000, es gasto, porque hay muchos gastos que cuando te das cuenta ya valió. Gastos hormiga, sí. ¿No? Desde los 5 pesos al cerillo, al viene, ¿no? Sí. Y eso tendríamos que tener un control. Sí. Pero no lo tenemos. ¿Qué tip puedes agregarnos para decir, esto es básico? Mira, yo también he observado que hay un montón de plantillas en internet gratuitas para que registres tus gastos, hay un montón de aplicaciones para que registres tus gastos y yo lo que siempre recomiendo es usa la herramienta que sea más accesible para ti en cualquier momento. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo WhatsApp. Yo tengo un chat conmigo en donde registro mis gastos y no necesariamente registro todo, porque la mayoría de mis transacciones, y ese es otro tip, las hago con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces ahí yo puedo descargar mi estado de cuenta y poder saber exactamente en qué me gasté cada mes. Pero hay cosas que gasto que tienen que ver con efectivo, por ejemplo, y que no me voy a acordar de qué pasó con eso. Generalmente lo que hago es abrir ese chat de gastos y agregar esas cuentas en el chat. Y una vez al mes yo manejo o administro mis finanzas la administración la hago una vez al mes, descargo esos estados de cuenta, reviso lo que apunté en mi aplicación del chat y así es como empiezo a registrar todo lo que sucedió. Pero al final tienes que utilizar la herramienta que sea más adecuada para ti. Pero sí hay que usar sí o sí. Sí.
o sea, puede ser una libreta y un lápiz y lo anotas todos los días cuando llegues. Puede ser una vez a la semana. Tengo personas que he asesorado que usan ahorita algunas aplicaciones para dar seguimiento a sus gastos, pero tiene que ser la que sea más adecuada para ti, más accesible para ti, ¿no? O sea, a mí el WhatsApp me funciona súper bien, pero hay personas a las que no les funciona tanto. Entonces, creo que tienes que pensar qué es lo que tienes a la mano para poder registrarlo, pero sí lo tienes que registrar. O sea, una persona que, por ejemplo, gana en efectivo, pues tendría que registrar todo manualmente, no va a poder descargar sus estados de cuenta. Y a lo mejor tener una libreta y un lápiz todo el tiempo contigo es funcional para ti. Y eso creo que es básico para el buen vivir, y más si quieres el día de mañana tener un negocio más rentable, si quieres crecer, si quieres lograr sueños, si quieres viajar, si quieres lo que sea. Tienes que empezar con esto que es básico, sí o sí. Sí. Después tienes un negocio, por ejemplo, pues primero tienes que llevar bien tus finanzas personales para que puedas escalar las finanzas de tu propio negocio, ¿no? Que también ese es un problema que pasa muy constantemente, que quizás no en empresas formales grandes, porque tienen todo su equipo de contabilidad y de finanzas, etc. Y aún así hay temas, pero cuando sobre todo para los emprendedores es un reto, porque empiezan a combinar los dineros de todo y entonces después ya no saben qué tiene que ver con su negocio y qué tiene que ver con su dinero personal, ¿no? Claro. Pero sí, registrar es fundamental y ahí sí creo que es bien importante. Yo cuando platico con personas que asesoro, lo primero que necesito saber de ellas es si tienen el compromiso y la disciplina para poder hacer ese cambio de comportamiento, porque es un cambio de comportamiento. Cuando tú no llevas registro de nada, claro, y ahora tienes que registrarlo, sí es un cambio de comportamiento, ¿no? Y se vuelve complejo administrar ese nuevo hábito. Pero si tienes realmente la motivación, la voluntad, y hay algo que te está llevando a ese punto para hacer un cambio de comportamiento, por ejemplo, una deuda muy grande que no terminas de resolver, pues llega a un punto de quiebre en donde dices, si sigo haciendo lo mismo, esto solamente se va a poner peor, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer diferente para que las cosas empiecen a acomodar y mejoren? Y ahí, con esa motivación, es con la que puedes empezar una forma de hacer las cosas diferentes. Oye, ¿qué crees que se haya vuelto, o hemos normalizado dentro de las familias, en cuanto a gastos ociosos o gastos tontos, que termina afectando la economía de una familia? O sea, lo que es como más recurrente. ¿Qué es más recurrente? Bueno, todo este tema de ahora aplicaciones. ¿Sabes qué? El gran problema que hoy tenemos es que tenemos todo al alcance, ¿no? Entonces, no nos cuesta nada descargar una aplicación y pedir por la aplicación un montón de cosas que no sabes si realmente van a agregarle a tu calidad de vida, ¿no? Entonces, para mí, creo que puede ser mucho ese acceso tan fácil a productos financieros como tarjetas de crédito, etc. Y también el acceso tan fácil a tener aplicaciones como Netflix o como Uber o como todo este tipo de aplicaciones que son muy sencillas de dar de alta y que ya las tienes como un cargo recurrente y luego no mides, si sumas todas esas, cuánto estás realmente gastando en ellas. Y el problema no es gastar en ellas, el problema es que realmente las estés utilizando, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo sí utiliza mucho Uber, no le gustan las combis. Sí, o sea, y entonces creo que en el tema de la casa, temas de, o sea, gastos por ejemplo, temas de delivery de comida, envío de comida, son gastos que cada vez se vuelven más fuertes porque no queremos, porque queremos todo inmediato, porque cada vez hay menos tiempo y porque dices, lo más fácil es pedir un Uber Eats y llega, en lugar de planificar, por ejemplo, la comida de la semana, ¿no? Y evitar ese tipo de gastos. Para mí ese es uno. La otra, o sea, la falta de planificación de esas cosas, de la comida, de tu café, ¿no? La otra es todas las aplicaciones que tienes, que según tú vas a usar y ni siquiera utilizas. Yo sé. Y lo tercero sería el FOMO. Esta palabra nueva de fear of missing out o miedo a perdértelo todo, yo creo que es un gran problema, porque
veo a las personas diciendo, quiero ir a los 30 conciertos que va a haber este año en México, aunque no tengas los recursos. ¿Por qué? Porque tienes pánico de no pertenecer a ese grupo. De no vivir la experiencia. Sí. Entonces, ese pánico está bien cabrón, está atrapando a un montón de personas a que se endeuden de una forma muy, muy, muy compleja. Y al final tiene que ver con esta parte de qué nivel de vida puedes tener. O sea, está bien que vayas a un concierto. Si quieres ir a un concierto y es tu sueño, está bien. Provisiónalo, haz tu presupuesto y ve para cuántos te alcanza. No vas a ir a los 30, o sea, ¿por qué no vas a 3? ¿Por qué no vas a 2 y los seleccionas bien? No, solo se vive una vez, tengo miedo de perderme ese evento, entonces tarjetazo, ¿no? No tengo el dinero, entonces tarjetazo. Entonces, para mí también tiene que ver mucho con esa parte de la ansiedad que hay en este momento de vivir. Generar. Exactamente. Y hay una palabra que últimamente he utilizado mucho, que más bien es todo lo contrario, ¿no? Que es, en lugar de FOMO, ahorita no me estoy acordando de la palabra, pero es al contrario, estar tranquilo con perderte cosas, ¿no? El saber que no puedes participar en todos los eventos, ¿no? Ni puedes hacer todo. Exactamente. Fíjate que eso seguramente... FOMO es la palabra, perdónenme, FOMO. Joy of missing out, en lugar de fear of missing out. O sea, lo contrario. Exactamente. Por ejemplo, en el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, o sea, es tan básico y tan simple que normalmente hacemos todo lo contrario, ¿no? Estar en este momento disfrutando, te puedes sentar en una banquita digo, ya sé que suena muy romántico, pero en una banquita del parque, ver cómo ondean las hojas, ver cómo vuelan los pájaros, y eso te puede generar tanta o más dicha que ir a los 30 conciertos, ¿no? Y que además está a la mano y además es gratuito y además puede ser en cualquier momento, ¿no? Sí. Pero esta rutina tan acelerada de querer hacer un chingo de cosas, de querer estar en todos lados, de querer vestir el mejor pantalón, el mejor vestido, está bien cabrón. Y eso va a relacionar el tema financiero. Sí, al final el tema financiero tiene todo que ver con tu psicología del dinero, con tu comportamiento. O sea, tiene todo que ver con quién eres tú, con los miedos que tienes a pertenecer, con qué tan seguro estás de ti. O sea, al final, todo el trabajo interno que tengas o que no tengas se va a reflejar en la forma en la que tú consumes. Recuerdo mucho cuando hablábamos en la maestría, había un tema en particular que a mí me gustaba mucho, que es la psicología del consumidor, ¿no? Y cómo hacen todas estas grandes compañías en su marketing para atraparte, ¿no? Para decirte, tienes esta necesidad, porque si logras esto que yo te voy a dar, o si me compras esto que yo te voy a dar, entonces vas a pertenecer. Vas a tener un estatus. Vas a tener un estatus, o entonces vas a ser reconocido, o entonces vas a tener más amigos, o entonces, ¿sabes? Sí. Al final lo conectan con esas partes que nos están faltando trabajar a nosotros mismos. Y claro que eres una presa fácil para cualquiera de esas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, está todo este tema del anti-aging, ¿no? De cómo hacerle para no envejecer, ¿no? Y es una cosa... No, sí, y al final es una cosa, es un producto que te están vendiendo constantemente, ¿no? Yo tengo la fórmula mágica para que tú no envejezcas. Pero ahí, por ejemplo, ahí, y tienes toda la razón, solamente es basado en lo superficial. Uh-huh. Y lo que yo te decía hace rato, que va mucho más profundo, que es, la vida es hermosa, aún con sus claroscuros, pero ¿por qué no vivir un montón de años, ¿no? Y además saludable, y además fuerte, y además guapo, guapa, o sea, pero sí es cierto, o sea, a veces te dicen, no, pues usa la cremita, y usa, ¿no? El Botox, y ahora ponte aquí, quítate así, y la gente piensa que es una forma de no envejecer. Uh-huh. Pero termina siendo de lo más popérrimo, creo yo. Puede ser que sí funcione, es válido, ¿no? Sí, pero... Sí. Pero mi punto es justo lo que pasa al final en tu comportamiento como consumidor tiene que ver con todas esas
necesidades que tú tienes y cómo las empresas grandes te van a presentar un producto que te va a resolver ese problema, ¿no? Entonces, no digo que esté mal, pero al final, pues va a estar relacionado cómo estás por dentro y cómo vas a consumir. Eso es algo definitivo, ¿no? Y te digo, no es que esté mal, o sea, si tú quieres gastar en eso está bien, pero tienes que saber, dentro de esa distribución del ingreso que decíamos al principio, está en tu 20%, date, ¿no? Pero si no, pues no, o sea, o no es el momento, ¿no? Hay que... También esa es otra cosa que nos está sucediendo recientemente. No tenemos la capacidad de esperar o de posponer el beneficio, ¿no? Queremos todo ya, rápido. Entonces, también eso genera que tú pues estés gastando en el momento porque no, o sea, a lo mejor hoy no te alcanza para ese tratamiento que tú quieres, pero dices, pero ya lo quiero. No me voy a esperar un año para hacérmelo, a garantizar que ya tengo mi presupuesto completo. No, lo quiero ya, en este momento. Para eso se necesita mucha disciplina y hay que trabajarla, ¿no? Y también esto delegar o enseñar o heredar a los hijos que ralentizar o postergar la recompensa te da mucho más satisfacción, ¿no? Porque fortalece tu voluntad y eso es algo que habitualmente no hacemos y por eso precisamente nos metemos en pedos de lana. Pero cuando tú piensas y dices, ya me gané esta cantidad de lana y yo quería comprarme este celular X o y yo digo, no, me puedo esperar, ¿no? Porque seguramente esta madre que ya salió ahorita que me cuesta 40,000, en medio año va a costar 35, en unos 8 meses va a costar 32 y en un año cuando salga el otro, que además no va a cambiar mucho más que pixelización, me va a costar 25. Mejor me voy a esperar porque además este equipo que traigo todavía está bueno, ¿no? Sí. Eso, ralentizar la recompensa, yo lo vengo diciendo desde hace algún tiempo y creo que es base para poder tener finanzas sanas. Sí, esa impulsividad de compras, o sea, compras compulsivas, es también un gran problema. Y en alguna ocasión que estaba dando un taller me decía una persona, pero ¿cómo sabes que fue una compra que no debiste haber hecho, no? Y yo le decía, después de hacer esa compra, ¿realmente sientes que hubo, o sea, como una satisfacción o una plenitud? ¿O más bien sentiste como ¿por qué lo hice? ¿No? Porque uno sabe, dentro sabe que hay cosas que compras porque te estás recompensando, porque estás triste, porque, no sé, ¿no? Un tema emocional. Y yo lo que le decía es, ¿por qué no intentas en siguientes ocasiones, cuando ya tengas ese impulso de lo voy a comprar, deja esa cosa un día, por lo menos un día? No lo hagas en el momento, dale 24 horas. Si después de esas 24 horas de verdad sientes que es algo que necesitas, entonces, pues, evalúalo con tu 20% y date. Pero si después de esas 24 horas dices, no, o sea, solamente era un momento de impulso de que estaba triste o de que se me antojaba algo o lo que sea, le vas a dar por lo menos un espacio a tu cerebro para no hacer una compra compulsiva, ¿no? Pero sí creo que posponer la recompensa es algo muy relevante para mejorar tus finanzas. Sí, definitivamente. Entonces, ¿la deuda para ti es buena o es mala? Yo ya te dije mi punto. Yo creo que es buena si es para invertir. Sí, claro. La deuda para invertir es buena, ¿no? La deuda para generar plusvalía, para comprar un activo, que básicamente un activo lo que va a hacer es generar valor a través del tiempo, es buena, ¿no? Por ejemplo, para comprar una casa puede ser buena. Pero si vas a utilizar esa deuda para comprarte no sé, la despensa, si te estás utilizando la tarjeta de crédito para comprar la despensa, que te vas a comer en una semana y la deuda te va a quedar un mes o 2 meses, incluso si la pagas a mes sin intereses cuando te la vas a comer en una semana, no tiene sentido, ¿no? Porque realmente no es algo que esté generando valor en el tiempo. Entonces,
sí está bien utilizar la tarjeta, por ejemplo, en el caso de la despensa, pero ser totalero, ¿no? Pues lo pago en el mes que corresponde, no lo voy a dejar a meses sin intereses. Y sí creo que para temas que se devalúan no la utilizaría. Por ejemplo, yo no he utilizado ni utilizaría deuda para comprar un auto. Si no es para un negocio, o sea, si es para mí, para uso personal, yo no utilizaría un crédito para eso, ¿no? Compré mis coches de contado, de segunda mano, porque financieramente es lo que hace más sentido. Bueno, ahorita nos pasas ese tip porque también eso es interesante, pero antes de eso, también me gustaría yo, en mi experiencia, aclarar que hay gente que dice, bueno, la deuda es buena para un negocio, ¿sí? Y también deben estar conscientes que el negocio se lo cargó la chingada, no fue bueno, no importó, ya lo probaste, ya supiste, la deuda fue para eso, ese fue el propósito. Y ya si el negocio no jaló, porque muchos negocios no jalan, por muchas razones, pues no pasa nada, te encargas de tu deuda, pero era porque tenías un sueño, un propósito de hacer que sea un negocio. También que haya claridad, porque estás de acuerdo que hay gente que dice, no, me requete endrogué y el pinche negocio no jaló y me quedé con la... Pues sí, así sí, son claro. Los negocios. Pero justo el negocio puede ser un activo y puede no ser un activo. O sea, el activo genera valor en el tiempo, pero si tu negocio no jala, no está generando valor en el tiempo, ¿no? Al contrario, está generando, pues, lo opuesto. Aparte de pérdida de dinero y estrés, ¿no? Exactamente. Plus tienes un crédito que también tienes que pagar, ¿no? Entonces sí es muy arriesgado. Yo creo que y es bien complicado el tema, el entorno de emprender en este país, ¿no? Por muchas situaciones. Pero sí creo que tienes que tener muy claro cómo vas a utilizar ese dinero. Tienes que tener una muy buena planificación de ese negocio que vas a abrir o vas a aperturar, porque si crees que solo el universo proveerá y buenas intenciones van a hacer que el negocio jale y que se pague ese crédito, sí es complejo, ¿no? O sea, hay que hacer una evaluación y una planeación muy profunda. Incluso yo preferiría utilizar un crédito cuando ya sé que mi negocio está en cierto nivel de avance, digamos, ya me demostró que hay cierto nivel de ventas y ahora tengo que invertir para hacer una expansión y muy bien estudiado que lo voy a hacer. O también que estés apalancado, ¿no? Que un negocio te está dando y no sientes sí, que... Sí, pero ya tienes recursos del negocio, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es bien complejo. Yo creo que también tener malas deudas te puede destruir más que no tener dinero, ¿no? Porque no tener dinero, pues no tienes dinero y ya, pero tener una mala deuda que además tienes que estar pagando, ¿no? Sí, porque puedes no tener dinero en el sentido de, pues estás viviendo al día, pero no estás teniendo una deuda como tal, ¿no? Sí, yo creo que ese es un mejor escenario. Por lo menos te deja en ceros, en patrimonio, que en menos exponencial, porque además depende la deuda, ¿no? O sea, las tarjetas de crédito sabemos que los intereses son durísimos en este país, ¿no? Oye, ¿cómo has decidido tú o cómo puedes asesorar a alguien para decir cuándo sí invertir y cuándo no? Para mí es súper relevante que antes de invertir cubramos ciertos puntos. Primero, que sepan sus números. Después, que tengan idea de cómo están gastando, ¿no? Y con eso pueden armar un presupuesto. Entonces, tener un presupuesto. Después, tener un fondo de emergencia, que un fondo de emergencia va de los 3 a los 6 meses más o menos. Si tienes un ingreso regular, pues es muy fácil, lo multiplicas por 3 o lo multiplicas por 6. Pero si tienes ingresos irregulares, la idea es hacer un promedio de los últimos 3 meses, ¿no? Y con eso, pues tener como ese colchón. Después de tu fondo de emergencia, yo diría que ya estás preparado para empezar a invertir. Oye, esa sería mi base. Pues. Hablemos del sin deudas. Hablamos del ciudadano común. Ok. Que trabaja en la fábrica, que tiene 3 chilpayates, que se gana 2,000, 2,500 a la semana, 10 horas. Evidentemente, en ese punto ya hubo una no buena planeación por su tema cultural, educativo, la chingada, ¿no? Y a lo mejor empieza a despertar y decir, ay, güey, este es en el contexto en el que yo nací. Y este, evidentemente, es el contexto en el que crecí y el que elegí. Pero a partir de ahorita ya no quiero este pinche pedo. Quiero...
¿Cómo se llaman los brincos? ¿Tienen un nombre particular? ¿El brinco de estrato socioeconómico a otro? Pues sí, o sea, es como movilidad, o sea, movilidad social se llama. Pero hay una palabra en inglés que... Ok. La voy a investigar y te voy a decir, mira, es esta. Pero bueno. Pero entonces, sí, en México, no, movilidad social. pero dice, no, pues ya, yo ya no quiero estar acá, ¿no? Entonces su pedo va a estar muy cabrón, ¿no? Porque pues gana poco, etcétera, etcétera. En estos casos que además hay muchos, creo que una recomendación básica es precisamente empezar a arrastrar el lápiz, no solamente soñar despierto, sino empezar a ejecutar otras cosas, que es trabajar. Yo lo que recomiendo, tú estando en tu postura, que vaya, dominas este tema, es que tengan un trabajo, que estén apalancados, que ganen 3 pesos, que les permite comer, la vivienda y demás, y obviamente hacer algo extraordinario, ¿no? Vender pepitas, vender calzones, vender quesadillas, y entonces ese recurso empezar a darle vuelta. ¿Tú cómo podrías transmitirle a alguien así que no es tan sencillo que se pueda acercar a ti por este tema de que ya es un tema mucho más pensado, mucho más meditado? Cuando llegan a ti alguien es que está sufriendo, decir, güey, ¿qué hago con mi lana? No me alcanza, ¿no? Pero un personaje más común, ¿cómo sería? O sea, ¿te refieres a cómo brindarle asesoría? Pues a lo mejor una asesoría, un consejo, decirle, padrino, tu tema está cabrón. Es que hay muchos mexicanos en esa posición. Sí. Mira, creo que tocas un punto bien relevante. Yo platico mucho con la persona que me ayuda en casa, ¿no? A hacer el aseo y la verdad es que la admiro un montón. No sé si han visto este meme de justo a lo mejor este escenario que planteas de ese mismo trabajador que luego pues, el fin de semana le alcanza para echarse sus chelas, ¿sí? ¿No? Con sus amigos. Y yo digo, son los mejores administradores financieros. Con mis 1,500 varos. Exacto, porque se dan ese espacio y tienen diversión y están conviviendo con los cuates, ¿no? Entonces, yo platico mucho con ella justo para entender como otros contextos, ¿no? Y algo que veo en ella, por ejemplo, es que es una gran administradora. O sea, cada peso que entra, ella tiene muy claro hacia dónde lo va a designar. Entonces, para mí, entre menos recursos tienes, más tienes que tener claridad de cómo estás gastando esos recursos, ¿no? Porque no tiene que ver que administres mejor o peor tu dinero si ganas más o ganas menos. O sea, yo creo que entre menos ganas, si logras administrarlo, cuando tengas más dinero, vas a tener una mucho mejor gestión. Y en el caso particular de esa persona o ese escenario que planteabas, tiene esta cantidad y quiere subir de nivel, pues sí, la única fórmula para llegar a una calidad de vida diferente, digamos, un nivel de vida diferente, pues es que tienes que buscar formas de tener un ingreso adicional, ¿no? No hay otra. Entonces sí, lo que decías para mí es lo que es más sensato. Mantengo mi trabajo y al mismo tiempo busco una nueva fuente de ingresos que me permitan entonces subir de nivel de vida. Pero no dejo mi trabajo para ir a buscar ese sueño que me va a dar un ingreso mayor, ¿no? O sea, porque tengo que apalancarme de algo, como bien mencionas. Seguramente has escuchado muchas historias de ya estoy hasta la madre de mi jefe, ya estoy hasta la madre del jale, ya estoy hasta la madre de todo lo que vivo y me voy a independizar. Ya ahorré, ya me endrogué, ya hay todo. Y ponen el negocio con esta ilusión, no es una ilusión risible, es una ilusión seria. Sí, genuina. ¿No? Genuina. Y abren el changarro y a los 3 meses ya están, ¿no?, autoflagelando, porque evidentemente al ser emprendedores nobles, pues un negocio necesita tiempo, necesita atención. Y necesita apalancamiento. Exacto. O sea, tienes que pensar que por lo menos tienes que tener medio año ahorrado para poder hacer frente a los gastos de tu negocio. ¿Medio año? Por lo menos. Mínimo. Por lo menos. Si vas a emprender, necesitas tener esa cantidad y si no, te diría 1 año de lo que te vas a gastar en ese negocio y que tengas esa posibilidad de arriesgar ese dinero, porque es una inversión riesgosa, un negocio, claro, ¿no? Entonces, que digas, si pierdo ese dinero, no me voy a quedar sin casa, sin comida y sin lo básico, ¿no? Para poder tomar ese paso, tienes que tener como esa seguridad, ¿no? Oye, también eso seguramente ha llegado mucho a ti,
¿Cómo le hago para ser rico? ¿Cómo se le hace? Hay una frase que dice Morgan Housel en su libro La psicología del dinero, y dice que la riqueza... No lo he leído, a ver, de nuevo, ¿cómo? Morgan Housel, Okay. La psicología del dinero. Sí, ya he visto. Sí. Es buen libro. Y habla de que justo la riqueza, pues es la diferencia que hay entre, pues tu ego. Pues sí, básicamente la riqueza depende de tu ego, Okay. ¿no? Y la riqueza es algo que no se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para ser rico? Yo te diría que primero tienes que tener claro cuál es el nivel de vida que te corresponde. Y después destinar los recursos necesarios para hacer inversiones. La riqueza no va a llegar de la noche a la mañana. Si alguien les ofrece que los va a hacer ricos con una inversión de la noche a la mañana, por favor duden, porque eso es muy complejo. Entonces, la riqueza sí te puedes hacer rico. Creo que muchos pueden lograr ser ricos. No diría ricos, sino si te refieres a riqueza con acumular dinero y llegar a ser millonario, creo que es viable, pero tienes que tener claro tu nivel de vida, tienes que hacer inversiones de larguísimo plazo y sí puedes llegar a ser millonario. Ahora, si la riqueza te refieres a otra cosa, porque hay algo muy interesante que justo ayer subí a mis redes y que es el concepto de vida en riqueza, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con acumular bienes o acumular dinero. O sea, la vida en riqueza se puede ver como, o para mí es, estar en paz, ¿no? No tener más broncas de las que necesito. Para mí esa es la vida en riqueza. Pero para alguien puede ser viajar cada año, puede ser poder contar con sus seguros de vida, ¿no? de accidentes, etcétera. Puede ser, no sé, lo que quieras, comprarte la bolsa de tendencia, puede ser tener inversiones cuando te jubiles y vivir de ingresos pasivos. Entonces, la vida en riqueza se puede ver de muchas formas. Entonces, ser rico también siento que tiene una connotación, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Pero la riqueza no necesariamente tiene que ver con acumular bienes. Para mí, como que la riqueza es, te digo, estar en paz y que cuando yo me muera me haya gastado todos mis recursos. Ese es mi ideal, ¿no? Okay. Que sí haya disfrutado todo eso que pude generar en las cosas que quiero vivir. Esa es mi vida en riqueza. En tu filosofía de vida está muy padre, pero el general es la riqueza en recursos, en dinero, ¿no? sí. Y obviamente mucha gente que te busca para asesoría es esa parte. Sí, a lo mejor tú ya no que influencias de manera negativa, sino dices, yo creo que es esto, pero cuando te llegan a preguntar es, ¿cómo es entonces el camino? O sea, el camino es tener un porcentaje importante de tus ingresos designados a inversiones. Ese es el camino. Ahorro e inversión. Sí, o sea, es la inversión es lo que te va a llevar ahí a seguir multiplicando tu patrimonio, básicamente. Ahora, esas inversiones pues ya dependen de tu perfil de inversionista, ¿no? Qué tan agresivo o qué tan cauteloso quieres ser. También dependen de tu etapa de vida. Claro. Si tú te encuentras en una etapa en donde estás en los 20 y todavía tienes 40 años para poder hacer unas inversiones que además con interés compuesto van a generar millones, pues te puedes dar probablemente la posibilidad de invertir en cosas pues más riesgosas. Pero si ya estás en tus 50s y te queda menos tiempo para pues acumular, entonces tienes que buscar activos que sean más seguros, ¿no? Pero sí, o sea, ¿de dónde parte? De tener una proporción de tu ingreso que se destine a inversiones. Esa es la forma de ser millonario. Oye, ¿qué mentiras has escuchado o hemos escuchado sobre el dinero? ¿Qué mentiras? Pues creo que lo que te decía al principio, esos paradigmas de que el dinero es malo o te hace malo, creo que es una de las grandes mentiras. Yo creo que no. ¿Qué otras grandes mentiras sobre el dinero? Que te van a hacer feliz. Okay. ¿No? O sea, tampoco necesariamente por tener un montón de acumulación de bienes significa que pues vas a ser feliz, o que acumular un montón de dinero
te garantiza el éxito. La autorrealización. Exacto. ¿No? Hay mucha gente con mucho dinero, con muchos problemas. Sí, claro. ¿Cuántos artistas no hemos visto que terminan suicidándose teniéndolo todo en cuestión de recursos económicos? O muriendo jóvenes como Steve Jobs, ¿no? Sí, que ni con todo el dinero del mundo pues sí, tienen la posibilidad de salvarse ante una enfermedad, ¿no? Entonces creo que eso sí, o sea, que no te garantiza. El dinero simplemente yo creo que lo tenemos que ver como una herramienta para llegar a hacer eso que tanto deseamos. Lo que decíamos no hace es el rato. fin, no es el fin. Es el medio. Es el medio, es una consecuencia. Oye, ¿consideras que el dinero da tranquilidad? Sí, claro, sí creo. O sea, eso de no necesito, o sea, es bien interesante porque hace rato tú mencionabas algunas cosas que podemos hacer sin necesidad de dinero, ¿no? O sea, me puedo ir al parque y hacer, caminar descalzo y sentirme tranquilo, puedo meditar, ¿no? Y sentirme tranquilo, pero vivimos en un mundo capitalista y el dinero hace que todo sea más fácil. Bueno, en esa analogía no era necesario el dinero versus comprar los 30 tickets para ir a conciertos. Ajá. Pero si bien es cierto que por qué no ir a 1 o 2 conciertos, como bien mencionaba. Claro, o sea, al final, si estamos en un mundo capitalista Claro. que te ofrece un montón de cosas y obviamente queremos hacer parte de esas cosas, pues sí necesitamos dinero y el dinero sí da tranquilidad, porque si yo tengo un accidente mañana y tengo dinero para que me puedan atender mejor o más rápido, pues claro que me da una cierta tranquilidad, ¿no? Completando esta frase, el dinero no lo es todo, pero es muy importante. Ok. Sí, muy importante. Sí, creo que es muy importante. Y justo de ahí nace la misión de este proyecto de Ellas Finanzas. Porque para mí es importante que todas las personas tengan educación financiera, dado que si saben utilizar adecuadamente sus recursos económicos, entonces pues pueden llegar a estar más tranquilos, ¿no? Pueden tener mucha más tranquilidad porque el dinero te ayuda a estar tranquilo, ¿no? Y justamente esa es la misión de este proyecto, ¿no? De un tema de poder llegar a gente y poder transmitirles esto que has aprendido y darles tranquilidad. Por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que hoy se acerca a ti o que nos va a ver, que se siente financieramente fracasado y evidentemente esta condición, pues imagínate su seguridad personal, su autoestima? ¿Qué le dirías? ¿O qué le has dicho? Porque seguramente ha pasado. O sea, yo creo que hay 2 temas a trabajar. Una es la parte personal, lo que decíamos hace ratito. O sea, tenemos que trabajar mucho lo que está dentro de nosotros, ¿no? La otra parte con los números, que por eso decía que me encantan, que es la parte de, pues sí, financiera, ¿no? Tenemos que ver desde dónde estás partiendo y por qué te sientes fracasado, ¿no? Yo generalmente cuando estoy haciendo asesorías parto de un diagnóstico en donde me dicen, pues, cómo están en términos generales con sus dineros. Y de ahí podemos trazar una ruta o un camino para ir definiendo objetivos, pues, digamos, alcanzables en corto plazo. Sí. Porque si tú defines objetivos que son alcanzables y lo alcanzas, entonces eso te empieza a generar mucho más confianza con que puedes llegar hacia otros lados, ¿no? En lugar de ver todo el camino y abrumarte y como tú dices, me siento fracasado hoy con mis finanzas, hay que investigar por qué y hay que poner un objetivo alcanzable inmediato para que cuando tú llegues ahí dejes de sentir eso y te des cuenta que sí es posible empezar a subir escalones en ese contexto financiero. Para tener una vida plena, ¿cómo acompañar de nuestras finanzas de ello? Pues para mí tienes que, o sea, yo creo que uno de los termómetros internos es, hoy tienes estrés con tus finanzas, hoy tienes estrés con tu dinero, hoy tienes estrés para abrir tu estado de cuenta, ¿hace cuánto tiempo no abres tu estado de cuenta? O sea, yo creo que ese es un indicador que nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos con nuestras finanzas, ¿no? Si tú dices, yo me siento tranquilo, creo que lo que estoy haciendo con mi dinero está bien y no me está generando un estrés adicional, pues igual y estás yendo por el buen camino, ¿no? Creo que otras cosas que agregaría es, si te sientes tranquilo y lo que decíamos hace rato, tienes un fondo de emergencia, sabes cuánto ganas,
sabes en dónde estás gastando y tienes un porcentaje designado a tu inversión, yo creo que eso nos dice tus finanzas son saludables, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ser para gente adinerada. No. Lo que decíamos hace un momento es, entre menos tengo, mejor administrador tengo que ser con esos recursos, ¿no? Entre menos recursos tengo, mejor los tengo que administrar. Si logro administrarlos cuando tengo poco, cuando tenga más, pues los voy a poder administrar mejor, ¿no? Oye, no tiene que ver con la cantidad. Perdón, ya te interrumpí. Quisiera preguntar tantas cosas acerca del dinero porque la verdad es un tema súper padre. Me gusta mucho el contenido que estás generando. ¿Por qué la gente tendríamos que ver tu contenido? O sea, no como un deber, sino como un... Porque, bueno, yo comparto de forma genuina lo que creo que les puede ayudar a mejorar su relación con sus finanzas, ¿no? Mi objetivo principal es que la gente se sienta en paz con sus finanzas y bueno, sé que hay un montón de contenido por ahí afuera. Hace rato platicábamos de cuál es como este objetivo que tengo al compartir esto y realmente genuinamente lo que quiero es ayudar a las personas, ¿no? Ayudar a disminuir ese estrés que tienen con sus finanzas. ¿Y por qué? Porque tengo muchos años observando, o sea, tengo mucha experiencia en el campo, en el área financiera, porque he logrado traducir cosas complejas de los números hacia algo básico, ¿no? Para que no sea abrumador para alguien entender este tema de las finanzas, con que sepan multiplicar, sumar, dividir, es más que suficiente para que podamos hacer algo para ir mejorando sus finanzas. Y pues sí, o sea, porque creo que tengo genuinamente esta intención de ayudar, ¿no? No va más allá, sino algo que para mí es muy satisfactorio cuando hago una asesoría es cuando me dicen, ya logré esta meta, gracias por ayudarme a acomodar el camino para poder hacerlo. Creo que es algo que me llena de muchísima satisfacción. Ok. Oye, pues la verdad yo encantadísimo, creo que es un tema que podríamos grabar. Oye, si grabamos cada 8. Sí. Es que este tema es súper vasto, súper interesante, tan básico y tan complejo a la vez, ¿no? O sea, y a mí la verdad me gusta, me interesa, seguramente mucha gente que hoy nos vea y que te escuche va a poder apuntar algo y vamos a poner tus redes y que les ayude. Y por qué no que te empiecen a buscar tu asesoría para que les puedas decir el know-how, el cómo pudieran mejorar sus finanzas, que mucha gente hoy, seguramente a lo largo de la historia, les preocupa, les limita, los vuelve a veces temerosos, inseguros y no logran sueños o metas porque no supieron cómo. ¿Cómo? Sí, creo que eso es lo más importante, como dices, el cómo, ¿no? Hay un montón de información por ahí, pero algo que a mí me encanta y que me ha distinguido, creo que en mi chamba, en los años que llevo, es que las ideas se conviertan en realidad, ¿no? Es como una cosa que a mí me mueve y justo con lo que sucedan en estas asesorías es no solamente es teoría, sino es cómo llevamos a la práctica para que desde el día 1 que tengamos esa asesoría tú te puedas llevar cosas que puedes accionar para empezar a hacer un cambio en tu relación financiera, ¿no? Y si hay personas que nos escuchan y que tienen un tema que les estresa relacionado con el dinero, justo eso es lo que yo quiero hacer, ser un puente entre ese estrés y esa paz financiera, ¿no? Entonces, pues sí. Oye, pues el propósito está muy padre. Me dio mucho gusto que hayas estado aquí, que estés aquí, que nos hayas compartido tu conocimiento y seguramente yo te voy a pedir yo trato de ser bueno en eso, pero seguramente hay cosas que a veces no o fallamos y volver a intentar y así es la vida, ¿no? O sea, no siempre todo es ni color de rosa, ni todo es blanco, ni todo es perfecto y seguramente estoy convencido de que tu propósito va a llegar a mucha gente. Ay, espero que sí. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, al contrario.
Y pues a todos los que logren vernos, seguramente les van a ayudar muchos de estos tips, consejos. Vamos a poner ahí sus ligas, las ligas de Jazz Finanzas, para que puedan seguirla y puedan aprender muchas cosas acerca de sus dineros y el manejo de ellos. Siempre sean bendecidos. Esto es Los Fuera de Serie. Nos vemos.